Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión del 10 de marzo del año en curso, donde vamos a dar inicio a nuestra segunda unidad temática rotulada como la famosa estadística descriptiva. Habíamos visto que los dos campos de división de esta asignatura, una refiere a lo que es la estadística descriptiva y es el trabajo que vamos a hacer durante un periodo extenso de análisis, y la otra contraparte sería la famosa estadística inferencial, que también la vamos a ver con mucho detalle eh, dentro de las unidades temáticas que tenemos planificadas, ¿no? Entonces podríamos indicar que a manera de introducción, ¿no? Las bases teóricas que se necesitan, ¿no? Para ingresar a esta unidad, ¿no? Eh, Acá nos indica que uno de los primeros pasos, ¿no? En cualquier estudio estadístico es el resumen y la descripción de la información contenida en una muestra, ¿no? Entonces, para ello se van a aplicar los métodos correspondientes denominados del análisis descriptivo, que nos van a permitir clasificar y dar una estructura a la información y también representarla de forma gráfica, ¿no? Entonces, las características que se van a estudiar pueden ser o no susceptibles de medida. En este sentido, se van a definir a la variable como un carácter susceptible de ser medido, es decir, que puede ser de tipo cuantitativo y cuantificable mediante la observación. Por ejemplo, ahí podemos citar, ¿no? El peso de las personas, la edad, ¿no? El salario que un determinado empleado gana, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y se va a definir a un atributo, ¿ya? Como un carácter no susceptible de ser medido y en consecuencia observable tan solo cualitativamente, ¿no? Entonces, a los que atributos lo vamos a ver desde ese punto de medida. Por ejemplo, acá habíamos visto el color de los ojos, el estado de un paciente y así sucesivamente. Entonces, vamos a llamar las modalidades a las posibles observaciones de un atributo. Entonces, dentro de los atributos podemos también ver a los famosos atributos ordinales, los que presentan algún tipo de orden en las distintas modalidades, y a los atributos nominales, ¿no? En los que no existe ningún orden entre ellas, ¿no? También nos indican que dentro de las variables podemos diferenciar a las discretas, ¿no? Si sus valores posibles son valores aislados, y a las continuas si pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo, ¿no? Entonces ahí tenemos ya una posible afinación de lo que se tiene que ver, ¿no? En general se habla de variables cuantitativas y cualitativas, y dentro de las variables cualitativas le hemos también subclasificado en ordinales y nominales, ¿no? Y en el ámbito cuantitativo las habíamos también visto como las variables cuantitativas del tipo discreto y también del tipo continuo. O sea que solamente está haciendo una afinación, ¿no? A las variables las vamos a utilizar para el evento cuantitativo y a los atributos para para los datos cualitativos, ¿no? Entonces es una afinación que da el texto que también puede ser eh, percibida de forma correcta. Entonces vayamos viendo, ¿no? Lo que es la estadística descriptiva, ¿no? La estadística descriptiva no es nada más parte de la estadística que estamos tratando, encargada de representar, analizar y resumir la información, obviamente contenida en una muestra. Entonces, tras el proceso de muestreo, la siguiente etapa de todo estudio estadístico consiste en un primer lugar en la clasificación, la agrupación y darle un orden a los datos de la muestra. Luego tenemos que presentar o representar, como alguien dice, ¿no? Dichos datos gráficamente o en función a tablas, ¿no? En un segundo paso.
Y en un tercer paso tenemos que calcular las medidas que resuman la información contenida en la muestra. Esto lo vamos a ver en la siguiente unidad, ¿no? Nos indican también que el poder inferencial de la estadística descriptiva es mínimo, por lo que nunca deben sacarse conclusiones acerca o sobre la población objeto de estudio a partir de las medidas que vamos a obtener de forma resumida que aporta la estadística descriptiva. Entonces, para tratar de hacer una inferencia correcta, vamos a tener que utilizar, acá nos indica la estadística inferencial, que lo vamos a ver más adelante dentro de este curso. También podemos recordar que, a manera de introducción, que la estadística trata de conocer las poblaciones a partir del estudio de las muestras, ¿no? Entonces, una vez obtenida la muestra de la población, el siguiente paso en cualquier estudio estadístico es el análisis descriptivo de los datos colectados en la muestra, y este es el objeto de la estadística descriptiva. También el objetivo es aprovechar bien la muestra para extraer toda la información posible y sintetizar dicha información para hacer la comprensión. Entonces, en resumen, ¿no? La estadística descriptiva lo que va a tratar de analizar son todos los datos recolectados dentro de una muestra representativa. Entonces, en función a ello dará pues los gráficos y las tablas correspondientes para interpretar esos resultados, pero dentro de la muestra, ¿no? No vamos a tratar de inferir hacia una población objeto de estudio. Entonces vean, la estadística descriptiva, su trabajo es, no voy a decir sencillo porque el trabajo que vamos a hacer dentro de las muestras tiene, ¿no?, su parte compleja dentro de los análisis en las medidas que vamos a tratar de aplicar, ¿no? Entonces vean, tratemos siempre de no confundir ese hecho. Bueno, entonces vamos a ver esta primera subsección de la sección 2.2 que tiene que ver con la clasificación de la muestra. Nos indica que el estudio de una variable estadística comienza por medir la variable en los individuos de la muestra y clasificarlas según los valores obtenidos. Entonces, existen dos formas de clasificar estos valores, ¿no? Unas son no agrupadas, ¿sí? O sea, no es necesario agrupar en tablas de distribución de frecuencias, ¿no? O perdón, tomarlas los datos como tienen que ser, ¿no? Entonces acá, para el evento de no agrupados, lo que tenemos que hacer es ordenar todos los valores obtenidos en la muestra de menor a mayor. Se utilizan, obviamente, este tipo de no agrupación tanto con atributos y variables discretas y muy pocas con valores diferentes, ¿no? O sea, tendría que haber esa característica, ¿no? Los vamos a utilizar con los atributos y las variables discretas, ¿no? Bien. La otra clasificación son para datos agrupados, ¿no? Estas se agrupan los valores en clases o intervalos de clase y luego se ordenan dichas clases de menor a mayor y mayormente se las utiliza con variables discretas con muchos valores diferentes y también con variables continuas, ¿no? Entonces vean, este tipo de eventos también vamos a tratar de analizar dentro de nuestro ámbito de estudio. Luego dice, cuando armamos una matriz de datos que contiene toda la información de la muestra, pero resulta difícil de interpretarla, entonces tenemos que hacer el paso de la sintetización y el resumen de esa información, ¿no? Entonces para ello tenemos que hacer alguna clasificación dentro de sus valores. Entonces esta clasificación va a consistir en ordenar los valores de menor a mayor cuando existe un orden entre dichos valores o simplemente en reunir los valores iguales cuando no haya un orden entre ellos. En las variables cuantitativas se las va a aplicar cuando el número de valores distintos, ¿no?, es muy grande y esto se suele agruparse en los famosos intervalos de clase.
Entonces vean, yo tengo dos formas de tratamiento de los datos, ¿no? Y dentro de la muestra. Puedo agruparlas o no agruparlas según el caso que yo eh, entienda dentro de esta clasificación. En algunos textos nos indica, ¿no? De que si el tamaño muestral es menor a 25, entonces no es necesario agruparlas. En cambio, si es mayor a 25, se las agrupa, ¿no? También es una regla básica, ¿no? Que permite ahí, en algún sentido, dar un paso de cómo o cuándo agrupar y cuándo no agrupar, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que si hay mucha variabilidad en los datos, entonces vamos a ver directamente que vamos a hacer la agrupación, y cuando no haya mucha variabilidad en los datos, se las va a tratar tal cual como está, como datos no agrupados. Nos vayamos viendo cómo realmente se caracteriza, ¿no? Una distribución de frecuencias dentro de esta parte, ¿no? Entonces nos dice acá, conviene iniciar un estudio acerca del uso de los métodos, ¿no? Tabulares y gráficos para resumir datos cualitativos y cuantitativos con la definición de distribución de frecuencia. ¿Qué es la distribución de frecuencia? Una distribución de frecuencia es el resumen tabular, o sea, lo vamos a presentar en una tablita de datos que muestra el número de frecuencia de elementos en cada una de las diferentes clases disjuntas dentro de esta tablita, ¿no? Entonces dice que vamos a tratar de presentar una tablita, la cual va a mostrar con qué frecuencia se repite un determinado dato. Por ejemplo, acá en este gráfico dice, hay una muestra de 10 individuos en los que se ha medido su estatura. Entonces, como se trata de una variable cuantitativa, porque el dato de estatura es una variable cuantitativa de tipo, puede ser según, si está en metros, será pues de tipo continuo, y si estuviese en centímetros, tal vez estaríamos hablando de un tipo de dato o variable cuantitativa discreta, ¿no? Entonces, la clasificación consiste en primero ordenar las estaturas de menor a mayor. Vean, acá están en la primera línea del gráfico, están todos los individuos objetos de estudio, pero en desorden sus estaturas. Entonces, lo que hacemos es ordenar desde la persona más bajita hasta el individuo más alto, ¿no? Entonces, ahí se está haciendo una clasificación. Entonces, una vez ordenados los datos, entonces lo que tenemos que ver es, por ejemplo, acá se aprecia que hay dos personas que tienen una misma estatura, luego hay tres personas que tienen otra estatura superior a ella, y hay dos personas que tienen otra estatura superior a las que le antecedieron, y hay un solo individuo que tiene una estatura relativamente alta con respecto a los otros, ¿no? Entonces, a ese tipo de análisis se le llama frecuencia, ¿no? Frecuencia de estudio. Entonces, vean, ahí estamos tratando de clasificar los datos en función a la estatura de un determinado o de una determinada persona. Bueno, lo que sigue entonces es esa forma de clasificación, ¿no? Dice acá, si hay valores repetidos, tenemos que contar la frecuencia de repetición de cada estatura o cuántas estaturas caen en cada uno de los intervalos que se van a definir, ¿no? En el caso cuando se agrupen los datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esta figurita, la primera estatura se repite 2 veces. Por tanto, su frecuencia es igual a 2. La segunda estatura se repite 3 veces, ¿no? Entonces, su frecuencia va a ser el valor 3. Y así sucesivamente, ¿no? Si ustedes aprecian, en la imagen se ve las características de las frecuencias, ¿no? Tendríamos 2 estaturas que tienen un mismo valor. Acá tendríamos 3 estaturas que tienen otro valor, y acá 2 estaturas también que tienen un valor diferente a los dos anteriores, y hay solo una estatura que también es la más llamativa dentro de esta parte, ¿no? Si hablamos de estatura. O sea, se hace un recuento, ¿ya? Un recuento
de las estaturas dentro de esta clasificación. Entonces, para una vez ya realizada este conteo, hay que llevar esos valores de 2, 3, 2, 1 a la famosa tabla de distribución de frecuencias, ya sea para datos agrupados o para datos no agrupados. Entonces, antes de definir, ¿no? Esa tablita, yo voy a citar las diferentes frecuencias muestrales dentro de un estudio de estadístico o dentro de una tabla de distribución de frecuencias. Entonces vamos a ver que dada una muestra, ya sabemos que es de tamaño n, de una variable de estudio x, entonces nos indica que para cada valor de la variable x sub i observado en la muestra, se definen 4 tipos de frecuencias muestrales. Entonces, el primer tipo de frecuencia muestral es llamada frecuencia absoluta, que se le va a denotar con f sub i, y nada más esta frecuencia absoluta es el número de individuos de la muestra que presenta el valor x sub i, ¿no? Entonces, una vez analizada la frecuencia absoluta, se puede tratar de ver la frecuencia absoluta acumulada, que la vamos a designar con f sub i mayúscula, y la frecuencia absoluta decumulada, que la vamos a denotar con f sub i mayúscula asterisco, ¿no? Entonces, estas formulitas las vamos a ir precisando cuando yo haga el ejemplo de aplicación, porque una frecuencia absoluta sub i no es nada más que la sumatoria de las frecuencias, una frecuencia absoluta acumulada sub i no es nada más que la sumatoria de todas las frecuencias absolutas hasta ese orden i. Ya, eso es lo que tenemos que ver, es ir acumulando hasta donde te indique, ¿no? Si te pide f mayúscula sub 3, entonces tendrás que sumar f sub 1 minúscula, f sub 2 minúscula, más f sub 3 minúscula. Tendrás que sumar las 3 primeras frecuencias absolutas, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo cómo realmente se van entendiendo este hecho, ¿no? Sí. Bueno, la segunda frecuencia que se analiza dentro de las tablas de distribución es la famosa frecuencia relativa, ¿ya? Y se la designa con h sub i. ¿Qué es la frecuencia relativa? Nos indica que es la proporción de individuos de la muestra que presenta el valor x sub i. Entonces, la frecuencia relativa i se calcula dividiendo la frecuencia absoluta i entre el tamaño de la muestra. Entonces, vean acá, la formulita que nos presenta es que una frecuencia relativa h sub i no es nada más equivalente al cociente de f sub i dividido entre n. Si quiero hallar h minúscula sub 2, entonces tendré que dividir f minúscula sub 2 entre el tamaño muestra. Entonces, bien facilita la fórmula, ¿no? También hay las frecuencias relativas acumuladas que se le va a designar con HI. Esto lo voy a ir explicando poco a poco en el ejemplo de aplicación. Solamente mecanicen la fórmula pues, ya dentro de este aspecto. Y la frecuencia relativa de acumulada H sub y asterisco, ¿no? Entonces vamos a ir también viendo este tipo de eventos dentro de la tabla de frecuencias. Luego tenemos la otra frecuencia que es denominada frecuencia porcentual, súper facilísima, ¿no? Una frecuencia porcentual se la designa con P sub i minúscula y dice que es la proporción de individuos de la muestra multiplicada por el 100% que presenta el valor x sub i. En fórmula, vean, P sub i minúscula no es nada más equivalente a la frecuencia relativa h sub i multiplicada por el 100%, ¿no? Entonces acá tengo que multiplicar por el valor 100. También hay la frecuencia porcentual acumulada que se le va a designar con P mayúscula sub i y la frecuencia porcentual acumulada con la letrita P mayúscula sub i, pero con asterisco. Entonces vean, ahí tengo la tercera frecuencia dentro de este estudio. Y finalmente, la última frecuencia de estudio es llamada frecuencia angular. Una frecuencia angular se la va a denotar con la letra A sub i, y no es nada más que la proporción de individuos de la muestra multiplicado por 360 grados. Entonces ahora uno, ¿por qué multiplicará por 360 grados? Esta frecuencia angular nos va a permitir definir a futuro
el famoso diagrama de sectores o el diagrama circular, o lo que comúnmente se le llama la torta de estudio estadístico, ¿no? Entonces, en fórmula, un A sub i va a ser equivalente al H sub i multiplicado por 360 grados. Y de igual manera que las frecuencias anteriores, hay la frecuencia angular acumulada, que se le va a designar con A mayúscula sub i, y la decumulada con A mayúscula sub i asterisco, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos las 4 frecuencias de estudio. Entonces, la vamos a resumir ahora todas esas en una tabla de distribución de frecuencias o tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, esta sección resume, ¿no?, todo lo que hemos visto. Entonces dice, al conjunto de los valores observados en la muestra junto con sus respectivas frecuencias se le denomina distribución muestral de frecuencias y se suele representar mediante la siguiente tabla denominada tabla de frecuencias. Vean, ¿qué es lo que tenemos en la tabla de frecuencias? Tenemos la variable de estudio, que va a ser, por decir, no puede ser estado, o puede ser número de hijos, ¿no? Puede ser acá 1, 2, 3, 4, dependiendo mucho cuánta información o cuál es el recorrido de esa variable. Luego vemos acá la variable, o perdón, la columna de los F sub i, que sería la variable, o perdón, la columna donde se va a estudiar a la frecuencia absoluta, ¿no? Ahí está el F sub 1, el F sub 2, hasta el F sub R, ¿no? Y vamos a tener R filas en la tabla de distribución de frecuencias. Y vean, este es el dato que enfatizar, ¿no? Acá la suma de todos estos valores desde F1 hasta F sub R tiene que dar el tamaño muestral. Si no da el tamaño muestral es que algo hemos contado mal dentro de este estudio. Entonces hay que tener mucho cuidado en que cuadre esa información. Posteriormente está pues acá el evento del F sub i, ¿no? Que sería la frecuencia absoluta acumulada, y acá estaría la frecuencia absoluta decumulada, ¿no? Entonces lo vamos a ver también cómo realmente se van formando. Viene una columna que son los H sub i, que es la frecuencia relativa, y ahí estarán pues los, desde el H sub 1 hasta el H sub R, ¿no? Ordenados. Y también la particularidad es que la suma de todas esas frecuencias relativas tiene que dar 1. ¿Ya? O sea, si no suma 1 es que algo está mal dentro de las operaciones que tiene dicha forma. También están las frecuencias relativas acumuladas y decumuladas. Luego viene la tercera frecuencia, que es la porcentual, la P sub i. Irá pues desde P sub 1 hasta P sub R. Sumando todos esos datos tiene que dar el 100% de los elementos analizados. Y así están pues las frecuencias absolutas dentro de este evento, ¿no? La última frecuencia es la angular, irá desde A sub 1 hasta A sub R, y también la suma de todos esos datos que son angulares tendrán que sumar 360 grados, ¿no? Y vean, la tabla se extiende, ¿no? Cada frecuencia tiene sus subfrecuencias, tanto acumuladas y decumuladas, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos ese resumen, ¿no?, que está dándonos dentro de este aspecto. Vamos a analizar nuestro primer ejemplo práctico para la tabla de frecuencias para datos no agrupados, ¿ya? Entonces vamos a tratar de ver este evento con mucho cuidado, ¿no? Entonces nos dice, en una encuesta a 25 empleados en la empresa de limpieza Totes, sobre el número de hijos que tenían, se obtuvieron los siguientes datos, ¿no? Por ejemplo, acá los datos están totalmente desordenados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera hojita de encuesta, con respecto a esa preguntita del número de hijos, el primer empleado dijo o indicó que tiene un solo hijo, el segundo empleado indicó que tiene 2 hijos, un tercer empleado indicó que tiene 4 hijos, un cuarto empleado indicó que tiene solo 2, ¿no? Y así sucesivamente se cotejó esa información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a construir, entonces así la tareita va a ser construya, construya
la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? La tabla de distribución de frecuencias. Ya ahí. Bien, entonces la tablita la voy a hacer de forma bien simple. Tengo acá el evento de la línea. Por ahí. Está bien. A ver, veamos nuevamente. Ahí es la famosa T, ¿no? Vamos a tener otra tablita por acá. Ahí. No sé si falta, lo jalamos un poco más, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que tiene la tablita de distribución de frecuencias? A ver, necesito un dato más por aquí. Una tabla principal de frecuencias, lo que tiene acá en su primera columna es anotar la variable de estudio, o sea, X sub I. ¿Ya? Y luego acá voy a anotar el conteo, y ese conteo lo agrupa la frecuencia absoluta sub I. F sub I va a denotar la frecuencia absoluta dentro de este estudio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que observar nuestros datos cotejados y ordenarlos mentalmente. El valor que va a ir en primera instancia es este valor 0, ¿no? Entonces, acá hay un empleado que tiene 0 hijos o no tiene ningún hijo. Pues voy a colocar acá el valorcito de 0, ¿ya? De 0. Hay otro empleado o varios empleados que tienen un hijo. Hay algunos que tienen a 2 hijos. Esto va a ir bajando, creo que más abajo. Por acá. Hay algunos empleados que tienen 3 hijos. Y finalmente creo que hay, ya no hay más, creo, ¿no? No hay de 4 hijos. O hay, hay uno. No, hay un empleado que tiene 4 hijos. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a pues, necesito una línea mucho más amplia. Ahí lo ajustaremos para que quede bien todo esto. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer acá es hacer el total, ¿no? Total va a ser con la sumatoria. Así. Y vayamos viendo. A ver, según su observación, ¿cuántos empleados no tienen ningún hijo? 2 empleados. Hay dos. Entonces hay que contar. 2. ¿Cuántos empleados tendrán un solo hijo? 6. 6. 6. Excelente, ¿no? ¿Cuántos empleados tendrán 2 hijos? 14. 14. 14. Excelente. ¿Cuántos tendrán 3 hijos? 12. 2. 2. ¿Y cuántos tendrán 4 hijos? Maya, unito. Unito.
Excelente. Un solo empleado tiene 4 días. Ahora, si sumo todo esto, ¿no? Tengo que sumar toda esta columna de las frecuencias absolutas. Tiene que darme el total del tamaño muestral. A ver, 2 más 6, 8. 8 más 14, 22. Más 2, 24, más 1, 25. Y tiene que cuadrar, les dije, ¿no? Este dato, que lo voy a resaltar con otro colorcito. Con rojo tal vez acá. 25. Porque acá en el estudio nos dice que se ha entrevistado a 25 empleados. Entonces, esa cantidad de empleados tiene que cuadrar en esta información. Si no suma, por decir, si nos salió 24, por decir, hay que revisar de nuevo nuestro conteo. Por ahora, nuestro tamaño muestral es bien pequeñito, ¿no? Fácilmente podemos hacer el conteo, pero va a haber muestras que van a ser arriba de los 75 empleados. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en cómo realmente clasificar esa información. Entonces, vean, la tabla de distribución de frecuencias no se están agrupando. ¿Cuándo se van a agrupar? Cuando yo tenga, en realidad, mucha variabilidad en los datos. ¿Ya? O sea, acá ya voy a construir intervalos, o sea, de 0 a 1, de 2 a 3, ¿no? De 4 a 6. A ese evento de clasificación se le llaman ya datos agrupados. En este caso estamos viendo que no existe agrupamiento porque la variabilidad en los datos en su recorrido no es tan extensa, es de 0 a 4 nada más. Entonces, cuando hay poca variabilidad, entonces se la clasifica en este sentido y se le va realizando el conteo respectivo. Está bien, licenciado. Excelente. Bueno, entonces, este primer dato, por si acaso lo voy a cotejar por acá, este valor 2 es la primera frecuencia absoluta, es el F sub 1. Este será pues la frecuencia absoluta sub 2, este será la frecuencia absoluta sub 3, este será la frecuencia absoluta sub 4, esta será la frecuencia absoluta sub 5. Entonces, este estudio tiene 5 frecuencias absolutas. Quiere decir que tiene 5 filas de análisis. Podemos construir las diferentes frecuencias. A ver, vamos a decir, ¿no? Y una tabla, vamos a decir, ¿no? Y una tabla de distribución, ¿no? Vamos a colocar. Y una tabla de distribución de frecuencias completa, voy a decir ya acá, completa, porque esta es la principal, por si acaso, ¿no? Es la siguiente. Si tú construyes una tabla de distribución de frecuencias principal incorrecta, entonces todo ese trabajo también va a caer en el piso. Entonces yo voy a hacer una tabla de distribución de frecuencias completa, ya por acá, para este tipo de análisis. Lo voy a copiar y vamos a ver cómo realmente denotamos esta parte. Y ahí voy a hacer el resumen. Acá tengo, a ver, el valorcito de 0, 1, 2, 3, 4. Por favor, me van a ayudar con sus maquinitas de calcular porque necesito acá buenos cálculos ya dentro de esta parte para concluir muy bien mis resultados. Voy a crear la tablita como tiene que ser. Ahí. Y este de acá, ustedes ya saben, es la famosa acá voy a designar a la variable de estudio. ¿Ya? Vayamos ahora cotejando a nuestra frecuencia absoluta. F sub i. F sub i, ya habíamos hecho el conteo, acá venía con 2, acá venía con el valor 6, acá venía con el valor 14, acá venía con el valor 2 y acá venía con el valor 1. Hemos hecho la sumatoria, hemos encarado que todo esto salía 25, ese es el tamaño muestral dentro de este estudio. Ahora, ¿cómo se va construyendo las demás categorías? Por ejemplo, yo quiero generar la frecuencia absoluta
acumulada. ¿Ya? Bien facilito, jóvenes. ¿Ya? ¿Cómo genero la columna de las frecuencias acumuladas? Copio el primer valor o copio la primera frecuencia absoluta, este 2 se copia, y empiezo a sumar en diagonal. O sea, voy a hacer 2 más 6 y ese resultado lo voy a colocar acá, ya en diagonal y el resultado en horizontal. Vayamos viendo ese ejercicio. 2 más 6 es 8. Ya, esa es la segunda frecuencia absoluta acumulada. 8 más 14 es 22. Esa es la tercera frecuencia acumulada. 22 más 2, 24. Y 24 más 1, eso es 25. Ya, ese es el truquito, ¿no?, que hay que hacer para generar esta frecuencia absoluta. Vayamos a la frecuencia absoluta decumulada. F sub i asterisco. A diferencia del anterior, este se empieza de abajo, ¿ya? Si ustedes han resaltado, hemos empezado de este valor para la frecuencia absoluta acumulada, para esta columna. Ahora, para la otra columna, yo voy a empezar de este otro valor, ¿ya? Voy a copiar acá el 1 y voy a hacer la suma de 1 más 2. Eso es 3. ¿Ya? Y 3. Luego tendríamos 3 más 14. Eso es 17. 17 más 6. Eso es 23. Y 23 más 2, 25. Nótese que este valor 25 está coincidiendo con el tamaño de la muestra y es un dato también que te indica que estás construyendo muy bien tus frecuencias absolutas, tanto acumuladas como decumuladas. Bueno, continuemos. Ahora vamos a construir la columna de las frecuencias relativas, H sub i. ¿Qué era un H sub i? Acá vamos a recordar. Un H sub i, voy a tratar de escribir bien, un H sub i o una frecuencia relativa no es nada más que la división de una frecuencia sub i, de una frecuencia absoluta sub i, dividida entre el tamaño muestra. Quiere decir que si yo quiero, ¿no?, que si yo quiero obtener el primer H i o el primer H sub 1, tendré que dividir F sub 1 dividido entre n. ¿Cuánto vale mi primer F sub 1? Vale 2. Dividido entre el tamaño muestral es 25. ¿No? Entonces, de esa manera voy a ir construyendo los H sub i. Si yo quiero construir el H2, será pues la división del F sub 2 dividido entre n. ¿Ya? Pues vayamos anotando esos resultados. ¿Cuánto me da 2 entre 25? 0,08. Ya, me van a redondear bien, por favor, ¿ya? 0.08. ¿Estamos bien? Sí, Ya. correcto, Luis. Ahora el segundo H sub i, o sea, el H2, sería 6 entre 25. ¿Cuánto será? 0,24 i. 0.24. Excelente. El siguiente, 14 entre 25. 0,56. 56. 2 entre 25, ya sabemos que es 0.08. Y 1 entre 25. 0,04. Ya. Ahora me tienen que sumar toda esta columna y tiene que darme 1. Suma 1. Tiene que dar 1 por si acaso, si sumamos. A ver, sumemos, por favor. Sí da el valor de 1 i. Excelente, eso implica que hemos hecho bien. Ahora, si por alguna razón no da 1, entonces hay que revisar los criterios de redondeo de los decimales. Ese favorcito hay que hacer dentro de este análisis. Ya, una vez que yo tengo la frecuencia relativa, ahora tengo que construir la frecuencia relativa acumulada
y la frecuencia relativa decumulada que estamos denotando con H sub I. Igualito que la anterior, ¿ya? Voy a copiar este 0.08 para las acumuladas y voy a ir sumando hacia abajo y el resultado en horizontal. 0.08 más 0.24, eso debe ser 0.32. 0.32 más 0.56, ese debe ser 0.88. 0.88 más 0.08, 0.96. Y 0.96 más 0.04, eso es 1. Así también verifico que todo está bien, ¿no? Ahora la decumulada para las relativas. Copio este dato inferior, que sería 0.04 y voy sumando hacia arriba. 0.04 más 0.08, eso es 0.12. ¿Estamos bien? 0.12 más 0.56 será pues 0.68. Por favor, me van a ir corrigiendo. 0.68 más 0.24, ¿cuánto es acá? 0.92. Y 0.92 más 0.08, eso es 1. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, Inge. Excelente. ¿Listo, no? Luego, esta es la parte un poco más crítica también con los decimales hay veces, ¿no? Ahora voy a construir la famosa frecuencia porcentual, P sub I. ¿Qué es un P sub I? Un P sub I minúscula no es nada más que la frecuencia relativa multiplicado por el 100%. Yo voy a colocar en la maquinita de calcular por 100 nada más. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero obtener el primer P sub 1, ¿no? Entonces tengo que hacer H1 multiplicado por el valor 100. Mi H1, ¿cuánto vale? Vale 0.08. Voy a anotarlo, 0.08 por 100. Esto va a dar 8, ¿no? Los voy a anotarlo en porcentaje nada más. 0.08 por 100, eso ya es 8%. 0.24 por 100, eso es 24%. 0.56 por 100 dará pues 56%. 0.08 por 100 será pues 8%. 0.04 por 100 será pues el 4%. Sumado todo esto, me tiene que dar el valor de 100%. Y eso va a dar porque hemos hecho muy bien el cálculo de las frecuencias relativas. De esa manera se puede ir también acumulando y decumulando. Eso ya va a ser trabajito suyo nada más. Ya han visto cuál es la estrategia de cómo acumular y cómo decumular. Yo voy a completar la tabla con otro colorcito. A ver, acá en naranjado. Voy a completar con la famosa frecuencia angular. ¿Qué es una frecuencia angular? La frecuencia angular se lo ha definido como la frecuencia relativa multiplicada por 360 grados. Yo voy a multiplicar por el valor 360. ¿Ya? Vayamos viendo. Si yo quiero calcular el A sub 1, eso será pues el H1 multiplicado por 360. Grados en realidad es porque va a estar en grados, ¿no? Entonces voy a decir acá, mi primer valor es 0.08 por 360. ¿Cuánto da 0.08 por 360? 28,80. Ya 28.80. ¿Ya? Grados le voy a colocar al final dentro de la información, como lo he hecho con el porcentaje. Entonces vayamos ayudándonos con las maquinitas de calcular para que todo esto salga bien. Y acá me indicó su compañera que sale 28.8. 80 grados. ¿Cuánto es 0.24 por 360? 86.4, licenciado. Ya, 86.4 grados. 0.56 por 360.
201,60. Ya, 201.60. Esto debe ser de nuevo 28.80 grados y 0.04 por 360. 14,40. 14. Ya, alguien súmeme toda esa columna, tiene que dar 360 grados. Por favor, vaya sumándome y verifíqueme si da 360 grados. Da, ingeniero. Excelente, ¿ya? Ya, Sí, 300. da, exactamente. Da. Muy bien. Acá nos faltaría, pues, construir, acá, si hacemos la analogía, nos faltaría construir su frecuencia angular acumulada y su frecuencia angular decumulada. Acá lo propio para el P sub I minúscula, su frecuencia porcentual acumulada y su frecuencia porcentual decumulada. Entonces, completo eso y esa es una tabla de distribución de frecuencias completa con todas sus distribuciones. Vean, la clave es esta primera columna de la frecuencia absoluta. Si esto está mal, todo se desarma. Entonces, en algún examen hacen ahí veces un mal conteo, ¿no? Pero les cuadra, ¿no? La información, por decir, acá en lugar de este 6 me pueden colocar 7 y en lugar de este 14 me colocan 13 y sumados obviamente da 25. Pero ha hecho un mal conteo, ¿no? Se ha equivocado de contar. Entonces, eso también hay que cuidar porque los datos han visto que varían. Basta un numerito y todo se cae bajo el trabajo de la estadística que vamos a tratar de desempeñar. Bueno, entonces hasta acá vamos a quedar el día de hoy. La siguiente sesión vamos a ver qué significan pues estos valores, ¿no? Dentro de esta tabla de distribución de frecuencia. Especialmente voy a analizar la frecuencia absoluta, su acumulada y su decumulada, y en función a ello se interpreta casi todas las otras distribuciones de frecuencias, ¿no? O las otras frecuencias que tenemos.